Las grandes marcas que hoy en día están posicionadas es porque han logrado crear la mejor historia. Entonces, si quiere hacer la diferencia, cuente su historia, cree una historia, preocúpese por tener una historia. Y en este caso es la historia de la familia librera más antigua de Colombia. ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos en un nuevo episodio de Tencast, en donde hoy vamos a traer un increíble invitado. Nada más y nada menos que Fore, un gran amigo, un colega desde hace mucho tiempo, del cual hoy en día él goza de una muy buena marca personal en digital. Y por eso queremos saber cómo la ha creado desde sus inicios, cuáles han sido sus retos, cuál ha sido también esa fructífera parte de disfrutar de esa marca personal que él tiene, pero también contar un poco de la historia de su trayecto personal, porque Fore, pues dice él, no es un bibliotecario, sino un librero. Entonces, empecemos por ahí, Fore. Si quieres, cuéntanos un poco de ti, primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué eres, bibliotecario o librero? Y creo que no podemos empezar más con esta entrevista sin antes aclarar cuál es la diferencia, porque no soy ningún bibliotecólogo, ni tengo una biblioteca, ni nada por el estilo. Soy un empresario del libro, sí, pero nuestras actividades se realizan en una librería y la diferencia precisamente es que una biblioteca está encargada, es una institución encargada al alquiler de libros. Digamos que nuestro espacio eh, es un espacio comercial de libros de segunda mano que nos encargamos de la compra y venta de libros. Y Fore, dentro de eso que ya le aclaraste, pues tanto a tu comunidad como a la que estamos creando hoy en día acá con Tencast, ¿quién es Fore? Bueno, pienso que Fore, justamente como te estaba diciendo, es un empresario del libro. Pienso que también soy esa nueva generación de una serie de empresarios que trabajan todos los días promoviendo culturalmente desde el libro. Soy esa nueva cara. Soy también tercera generación de una familia de libreros. Mi abuelo fue librero hace muchos años en una librería que se llama, eh, que la librería es de la Academia Colombiana de Historia. Eso hablando de la primera generación. La segunda generación es mi tío. Mi tío decide emprender y crea la marca, una de las librerías clásicas de Bogotá, Librería Quevedo. Y yo crecí pandémicamente y soy la tercera generación, mm, que tengo pues otro rol que vamos a empezar a entender un poco, justamente explicando mi marca personal y el propósito. Quiero decir algo y en el momento en el que tú decías una gran marca personal, hay un conflicto internamente. Te digo, gran marca, ¿por qué? Si van a mi cuenta, pues ahí humildemente he empezado a crecer, pero eso no es lo que a mí me ayuda a definir si mi marca personal es buena o no, sino es ese propósito que tiene de trasfondo. Eso para mí es el valor que me da a mí para decir que es una gran marca. Pienso que los libros es una herramienta que a ti te ayuda a trazar un camino, a hacer la diferencia, a una construcción de algo. Los libros ayudan a cambiar la vida para bien. Entonces, esa es mi labor y es poder promocionar, incentivar a que las personas tengan un estilo de vida que giren en torno al libro. Y tú mencionas algo muy interesante y es que eres tercera generación de librero en tu familia. No bibliotecólogo. No bibliotecólogos, ojo con eso. Síganlo en sus redes sociales para que sepan la diferencia entre el bibliotecólogo y el librero, que esto es importantísimo. Pero como tercera generación de libreros, tú mencionaste algo muy interesante y también algo que les de reto a las pymes en el 2020 y fue la pandemia. ¿Cómo fue tu crecimiento
¿Cuál fue tu chispa en ese momento de decir, hey, esta parte de la librería la podemos transformar digitalmente y la podemos hacer explotar? Yo quiero empezar con algo y es que fue Merlin Stint. Sí, yo empecé a entrar en el mundo del libro antes de la pandemia, pero no tenía como una percepción muy bien de todo lo que estaba pasando, precisamente porque no tenía la suficiente experiencia. Y en ese momento que empieza a sonar el tema de la pandemia, muchas organizaciones, muchas empresas, muchos emprendimientos empiezan a manejar una línea de negocio que va a domicilios. Yo qué hice simplemente seguir una tendencia. Y me acuerdo que diseñé, y yo no soy diseñador, por lo menos no de piezas publicitarias, una pieza bastante fea, por cierto, como lo hemos conversado en algún momento. ¿No la puedes pasar para dejarla en cámara en algún momento? Porfa, si no, la busco yo. No, señor, no, señor. No es una buena carta de presentación. La empezaba a enmarcar en mi casa y la voy a dejar en la pared porque ahí fue el inicio. Yo lancé esa publicidad, de hecho fue funcional porque alcancé a vender unos libros, dos libros de Mario Mendoza, unos ejemplares de Mario Mendoza. Mi primer domicilio lo realicé vía 2000. No tenía mucho conocimiento de que cuando era más funcional por alguna empresa de correspondencia como X o Y, sino que cogí mi maleta, mis libros y me fui en Transmilenio a la dirección más lejana que pude encontrar. La aventura de un librero. La primera aventura de libre. De tercera De generación. tercera generación, con toda la tecnología. Entonces, cogí pues los libros, llegué, hice la transacción, llegué a la librería nuevamente sin libros, pero con dinero. Pasó una semana, no estoy exagerando, y nos encerraron. Y ahí empieza, digamos que, a desarrollarse esa publicidad de una manera exitosa porque me empezaron a escribir mucho las personas. No, que si tienes tal libro, que si haces envíos, y yo a todos les decía que estamos en cuarentena, que todavía no, que cuando íbamos a la librería, cuando se levantara el aislamiento. Sí, eso fue una cosa de que dijeron 15 días y terminó 6 meses, como ya todos saben. Como todo. Pero poco a poco se me fue saliendo de control. Entonces, pues pedí ayuda de Gabriel y le dije que se me estaba saliendo de control los mensajes, a lo que él, pues me regañó y me dijo que porque no le había avisado antes. Y pronto me dice que nos viéramos al día siguiente en la librería. Y yo, pero ¿tú de qué me estás hablando? Yo llevo encerrado un buen tiempo acá en mi casa y tú me estás diciendo que vayas a la librería. Me armé de mucho valor, porque no había salido de mi casa, de una serie de historias por si alguien me decía, pero ¿qué estás haciendo afuera? Y yo no, es que voy a cuidar a mi abuelita. Y al final no pasó nada. Me acuerdo que me monté solo en el Transmilenio, en el bus solo estaba el conductor y fuera. Realmente andar por las calles era bastante apocalíptico porque no había nadie, solamente los habitantes de la calle. Llegó a la librería y mi tío ya estaba. Entonces, ese fue el inicio de un pacto con la segunda generación y la tercera generación para empezar a comercializar libros a puerta cerrada en la librería. Vale. Nos armamos también de librero, de Diego. De hecho, Diego es un personaje bastante clásico, como lo es mi tío, dentro del mundo de los libros de segunda mano. Hay algo que, como en todo trabajo, un buen librero se hace desde la experiencia, tanto por lo que lees como por las personas que conocen y te permiten asimismo conocerlas a ellas y las lecturas que pues han tenido. Entonces, digamos que el equipo de trabajo estaba formado y empezamos a hacer ventas
a nivel Colombia. Eso fue lo que nos permitió a nosotros conservar una de las librerías más grandes de Colombia, me atrevo a decir a veces del mundo, de libros de segunda mano. Y por ahí, pues esa construcción es tanto un trabajo arduo y visto desde una pyme, ¿cómo lo hiciste? Esa creación de contenido, esa quitada de máscara de lo que es Andrés, ¿cierto? Y convertirte en el Fore para digital. ¿Cómo hiciste todo ese proceso de ideación de salgamos en cámara, hablemos de tal cosa de los libros, para que la gente supiese que la librería de segunda y tercera generación, de lo físico a lo digital, ya estaba abierta y obviamente en pandemia? Bueno, hay una base y fueron esas historias que Gabriel me contaba y me siento muy afortunado porque los libros y para las personas, independientemente de que tú seas un librero o no, que viven en torno del libro, bien sea porque son lectores, son coleccionistas, los libros permiten que tu vida se manifieste de una manera diferente. Los libros me empezó a contar unas historias que yo decía, este hombre puede fácilmente escribir un libro y sería el mejor libro de la historia. Y en este caso fue esa inspiración y esa decisión o de que esa historia no se quedara simplemente con él, sino que realmente se necesitaba que esa historia fuera contada. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Ya sabes que hay una historia por contar, ¿cómo lo vas a hacer? Primero para mí es todo un reto. De hecho, siempre lo expreso y en este momento te lo expreso que estar enfrente tuyo con una cámara atrás y saber que esto lo van a ver otras personas, para mí es todo un reto. Siempre he sido una persona un poco tímida, salir, digamos, en la universidad y exponer o verme expuesto en este tipo de cosas me genera un poquito de conflicto interno y he aprendido en la librería y en la vida que esa incomodidad y ese caos es lo que nos permite a nosotros subir al otro nivel. Entonces, para mí esto es un reto personal que asumo todos los días y que por medio de los videos también asumo. Y por otra parte, pienso que siempre es bueno estar aprendiendo. Entonces, a este tema de la creación de contenido también le metí algo de acá. Y en este caso, pilares me ayudaron a empezar a tomar esa decisión de lo que quería hacer frente a la creación de contenido. Y es que es increíble cómo desde solamente la actitud que uno tenga para poder salir a cámara le cambia la vida a tu proyecto, a tu pyme, a tu empresa. Porque al final el que más sabe del negocio eres tú. No muchas veces va a ser una agencia, no muchas veces va a ser un tercero que contrates, a no ser que esa agencia venga y te diga, quiero ser parte de este equipo de grabación y pues obviamente sacar todo ese producto que tienes en la cabeza para transmitirlo de la mejor forma. Pero creo que el mensaje más importante que les podemos dar a los que nos están viendo hoy en día es que se atrevan a hacerlo por sí mismos antes de una tercera persona, una agencia o lo que sea. Porque al final el dueño del producto lo tienes tú. Yo pienso acá que durante, y en este caso se ha puesto por encima eh, el tema del producto, pero ahora es mucho más importante poder conectar con las personas. Mm. Y tú conectas con las personas en la manera de que tú eres más orgánico, lo más natural posible. Entonces, siempre he pensado que antes de ser un excelente profesional, un excelente librero, primero hay que ser un excelente ser humano. Y asimismo, cuando tú empiezas a fortalecer ese papel o ese rol de ser humano, asimismo tú empiezas a establecer algunos límites de en qué momento dejo de ser yo. Entonces,
en lo posible siempre hay que trabajar en ser Andrés. Y asimismo eso se ve reflejado en las relaciones que tú puedes tener con una jefa. Cuando tú hablas mucho de ser Andrés y de ser Fore, ¿cómo es esa relación cuando la gente va a tu librería? ¿Cómo te conoce? ¿Como Fore? ¿Como Andrés? Y en este caso, eh, y en este caso que en el mundo del libro, pues me conocen como Fore. Solamente son muy pocas las personas que me dicen Andrés, y creo que eso siguió a lo largo de la historia. Solamente amigos muy cercanos y la familia me dicen Andrés. Y en este caso, si tú me dices, son exactamente la misma persona. Y en este caso, creo que he tratado de combatir eso en el contenido también. Creo que es difícil en el sentido que a veces tus emociones y una serie de cosas que pasan internamente pueden afectar eso, pero ahí es cuando yo pauso y vuelvo y lo hago, porque lo que yo quiero mostrar en Red es realmente lo que pasa en la vida real. Y dentro de eso, alguna experiencia adicional, un personaje que hayas creado aparte de Fore, que te haya también hecho hincapié pues para conectar con esa comunidad, porque lo que tú transmites es realismo dentro de dentro de los libros que vendes y también como los narras en tus videos, porque pues vamos a dejar las redes sociales de nuestro querido personaje para que también se empapen mucho de cómo es un librero realmente en su diario vivir. Pero dentro de todo lo que se van a encontrar un personaje adicional que muchas veces la gente se puede sentir identificada. ¿Quieres darnos un spoiler de eso? Bueno, precisamente, y en este caso de hacer como ese realismo plasmado dentro de lo que son las redes sociales y como esa técnica que Gabriel García Márquez acaba en sus libros, realismo mágico, así digo, yo me imagino un poco el tema de los videos y es como si estamos hablando de lo que está pasando en lo real, pero no dejemos la magia porque la magia le da como dramatiza todo esto que es la vida y mucho más llevable todo esto. A medida que yo fui empezando en el mundo del libro, empecé a conocer una serie de personas y pienso que una de las personas dentro del mundo del libro, porque seguramente hay muchas más, pero llegó una persona en especial que em, influyó mucho en mí y me apoyó en todo esto y por eso mismo se ha ganado un rol dentro de la historia que quiero contar y es Mari. Si tú me preguntas también quién es Mari, yo digo que Mari son los lectores también. Mari es esa persona que visita las librerías. Mari es esa persona que a veces se sale de control comprando libros. Mari es esa persona que le interesa tener una comunidad que tenga un mismo gusto que ella. Prácticamente creaste un personaje para que tu comunidad se sintiese que estuviese hablando contigo cada vez que te ven en redes sociales. Eh, 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 A medida también pasa algo muy curioso y es que eso que estamos creando virtualmente con Mari, con este personaje, que sí existe, Mari sí existe, no es de amiga imaginaria, igual también estaba pasando en la vida real. Entonces, creamos nuestro contenido, bla, y la gente llegaba y nos encontraba a Mari y a mí en la librería. Entonces ya no solamente éramos Mari y yo, sino éramos tres personas, era Mari, el cliente y yo, teniendo pues un momento muy agradable. Y parte también de lo que yo quiero hacer como librero es como por medio de esa experiencia que tú tienes en comunidad dentro de la librería, puede cambiar un mal, una mala emoción, un mal día, una mala noticia, y como por medio de los libros y esta dinámica que tenemos, y en este caso, drenar todo ese problema o muchas dinámicas que el ser humano también se ha expuesto en su día a día, ¿no? Claro. Creo, esas son una de las razones por las cuales he decidido dedicarle mi vida a los libros. Y en este caso, porque los libros
así me cambiaron la vida. Así como quiero cambiar la vida a las personas, digo, se la quiero cambiar porque ese antídoto, ese remedio me funcionó a mí. Y los libros me han cambiado la vida y la forma en la que la percibo. Fore, pues es que mira que si toda la charla que van a ver nuestros oyentes es en torno a cómo los libros te cambiaron. Y he escuchado, tengo varios conocidos y amigos muy cercanos que me recomiendan muchos libros por X y razón, porque son perfectamente para una situación de la vida o porque quieren que uno los acompañe en su dolor, en su llanto, de la magia, como tú dices, de ese libro. Cuéntanos de pronto qué libros nos podrías dejar acá para la comunidad que tú recomiendas que dices, aparte que los encuentran en tu librería, obviamente, los recomiendas porque te cambiaron a ti tu forma de pensar y de ver el mundo. Y en este caso, bueno, pues que esto ya es un tema bastante personal, ¿no? Claro, puedes omitir de pronto, no sé, Kama Sutra, eso lo podemos dejar para otra sección, pero podemos empezar por otro lado, un poco más sentimental, algo que tú quieras mostrarnos, contarnos de ti, de cómo es de pronto lo que es Andrés o lo que es Fabi. Y en este caso, quiero recalcar un libro que nos ayuda a vivir la vida con lo esencial, nos ayuda a entender qué es lo esencial em, y cómo el ser humano, por esa angustia de tener más y más y más, lo único que coge es cada vez más entrar en un hueco que a veces no hay mucha salida. Y se llama muerte. Eh, y en este caso comiendo porque yo percibo así la librería como una isla alejada de todo lo que muchas veces no tiene sentido para nosotros, o tanto consumismo, y en este caso, y cómo encontramos lo que realmente es real ahí. Entonces, inicialmente, Walden es un libro que me han marcado y que seguro me seguirá marcando, aparte porque hay una relación también con mi hermano, con los tres hermanos, por cierto, pero con un, bueno, y en este caso es un libro que siento que nos da una guía para llevar la vida con más tranquilidad. Creo que podemos hacer otro espacio, otro episodio, hablando un poco más ya de esos libros que han marcado ese crecimiento personal, que veo que tú has tenido una transformación desde que empezaste a nivel pandemia y a hoy 2025 y has creado una muy buena comunidad. Ya para acabar, para que esa comunidad que te está viendo, que nos va a ver a través de Tenka, ¿qué les puedes decir a ellos frente a la creación de contenido? En este caso, marca personal como fue, Way fue. Y en este caso, siempre es importante tener un propósito. Primero, que mi contenido funcione para algo, que no simplemente sea porque quiero vender más X o Y producto o quiero que la gente me conozca más, quiero ser famoso, quiero. Ese chip de venta, venta, venta para las pymes, toca. Pienso yo que lo importante es tener un propósito que ojalá ayude a un granito de arena a todo eso que está mal en la vida. Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que las grandes marcas que hoy en día están posicionadas es porque han logrado crear la mejor historia. Entonces, si quiere hacer la diferencia, cuente su historia, cree una historia, preocúpese por tener una historia. Y en este caso es la historia de la familia librera más antigua de Colombia. Wow, de verdad que decir eso es, la verdad, algo muy importante porque es que no estamos hablando de algo tan pequeño, porque los invitamos a que también visiten la librería y se enteren del por qué tres generaciones están abarcadas en un espacio en donde realmente he tenido la posibilidad de visitarlos y eso es un laberinto de libros, eso es un laberinto en donde en cada esquina hay una historia por ser leída.
Y eso es algo muy bacán. Y quiero finalizar este podcast de Tencast Studio diciéndoles, uno, síganlo en sus redes sociales, que los vamos a dejar acá todo el tiempo. Visítenlo en la librería que va a estar en la descripción de este video. Y también que estén pendientes de nuestros siguientes invitados, porque así como ese gran personaje, Fore, vamos a seguir trayendo grandes personas que van a estar hablando sobre su crecimiento a nivel digital, para que todas esas pymes, para que todas esas marcas se animen y quiten esa pena para estar hablando en cámara, para poder crear su contenido, pero sobre todo para crear y contar su historia. Entonces nos estamos viendo en otro episodio y muchas gracias. Chao, chao.